Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a conversar con el jefe de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, Marco Tulio Lima, está con nosotros sobre los esfuerzos para combatir la narcoactividad en el país. Vamos a hablar también de otros temas como la participación de los Estados Unidos, el apoyo de los Estados Unidos en el combate a la narcoactividad, no solo en El Salvador, sino en la región centroamericana. Vamos a hablar también sobre cómo los puntos fronterizos son importantes, ¿no? Tener control sobre ellos. Y bueno, cuál es el papel que está desarrollando la unidad antinarcóticos en el país. Hay un tema importante también que es la ley de pérdida de dominio. Ya vamos a preguntarle a Marco Tulio Lima qué significa esto y qué tan importante es para el combate a la narcoactividad. Y el tema de la prevención, que es inevitable también, hablar sobre cómo se está previniendo el tema del narcotráfico en nuestro país o qué acciones o actividades se están desarrollando desde la misma unidad antinarcóticos. Marco Tulio, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, gracias por invitarme y aquí estamos a la orden. Marco Tulio, quiero que comencemos hablando un poco sobre el tema de la reingeniería organizativa de la unidad antinarcóticos, ¿no? Que es una unidad muy importante que siempre está en el ojo, digamos, de la sociedad salvadoreña por el trabajo que viene desarrollando, por el trabajo que no ha desarrollado anteriormente. Pero cuéntame, desde tu llegada, ¿qué cambios ha habido significativos al interior de la unidad antinarcóticos? Bueno, en primer lugar, yo llegué quizás en mayo del año pasado, y una de las misiones que me dio el señor director fue hacer un proyecto de fortalecimiento a la División Antinarcóticos y una reingeniería que permitiera un relanzamiento de la división y un posicionamiento más directo en el terreno operativo. Fundamentalmente de cara a lo que es lo que nosotros le llamamos la interdicción y la seguridad fronteriza en la lucha contra las drogas. En ese sentido, llevamos nosotros como prioridades el fortalecimiento principalmente de las fronteras más importantes del país, como es la frontera del Amatillo, en donde hay un flujo vehicular de transporte de carga bastante grande, andan alrededor de unos de 1.000 a 1.200 furgones por día, además del transporte de pasajeros y el transporte particular. Entonces, esos son como los puntos legales. son los puntos legales. Digo, las fronteras, ¿no? Las fronteras. Luego tenemos la otra frontera importante, como es la Chadura, que es otro punto de ingreso al país. Y tenemos también los principales puertos, como es el puerto de Acajutla. Próximamente viene ya el esfuerzo del puerto del Cutuco y el aeropuerto internacional, que es muy importante el esfuerzo. Eso quizás como en una primera línea de fortalecimiento, y en una segunda línea vienen el resto de fronteras. Entonces, para nosotros es bien importante fortalecer la moral, el equipamiento, los procedimientos, la información y la inteligencia en lo que son las fronteras terrestres. Ese es un proyecto de reingeniería que esto va a llevar a un incremento quizás de unos 200 efectivos policiales más para la división antinarcóticos. Y eso te iba a preguntar, ¿el relanzamiento de la unidad antinarcóticos implica entonces más personal, más equipamiento, más capacitación, que es importante? Muchas veces no necesariamente debes de tener una gran cantidad de personal, pero sí personal muy capacitado. El relanzamiento significa evaluar y certificar el personal existente de tal forma de que pasen todas las pruebas de control y confianza, vale decir el polígrafo, declaración de bienes, exámenes psicológicos de las personas, para tener una fuerza policial de confianza, pues, ¿verdad? Que esté a la altura de los procedimientos. Luego viene el ingreso de nuevo personal, que se estima que serían unos 250 hombres más, de los cuales ya recibimos 80, y vamos a recibir una cantidad considerable los primeros meses de este año. Viene también toda la parte de capacitación, viene también el fortalecimiento tecnológico, mayor equipo de vigilancia, mayor equipo para búsqueda e interdicción en las fronteras, mejor equipo para rastreo en lo que es el aeropuerto. Como él lo es, ya tenemos un rayos X que vamos a instalar solo para la búsqueda de narcóticos, que todavía no lo hemos estrenado porque aún estamos en los trámites de permiso con el Ministerio de Salud, que es el único que nos hace falta. Y también el desarrollo de la unidad canina, que ahorita nosotros andamos por los 32 ejemplares, van a causar baja 6 ejemplares y necesitamos incrementarlo a unos 22 más, para tener presencia de esa unidad casi en toda la frontera, que es clave para la búsqueda y el rastreo de narcóticos. También viene la parte de investigaciones. La parte de inteligencia, ¿no? O la parte de inteligencia. Viene la parte de investigaciones enfocada bastante al desarrollo de la unidad contra el lavado de dinero
y el enriquecimiento ilícito. Actualmente es un delito, un departamento de delitos financieros muy pequeño, anda alrededor de los 8 hombres. Queremos hacerlo llevar a unos 50 investigadores, ¿verdad? Que ya están en proceso de evaluación, certificación, comienzan una capacitación hoy en enero, entonces pienso de que esto va a ir creciendo también. También viene la parte de fortalecer los grupos de investigación regionales para enfocarlos en lo que nosotros llamamos la investigación de Cuando hablas estructuras. regionales, ¿qué? ¿Oriental, occidental o cómo? Tenemos grupos nosotros de investigaciones en Occidente, en la región central, en las 4 o 5 regiones del país. Pero lo que pasa es que son grupos muy pequeños que hay que desarrollarlos, ¿verdad? Hay que capacitarlos más, hay que especializarlos. De hecho, hemos entrado en una fase de formación juntamente con la Fiscalía en todas las técnicas especiales de investigación, que incluyen las técnicas de agente encubierto, vigilancias controladas, hacer uso ya del centro de intervenciones telefónicas también. Entonces hay que preparar la fuerza policial a la altura de esa exigencia. También viene el fortalecimiento y el equipamiento de la línea de enfrentamiento contra el microtráfico, lo que nosotros le llamamos las secciones antinarcóticos, ¿verdad? Que estas son las que realizan casos pequeños en las delegaciones territoriales, que a estas alturas pues ya tenemos nosotros cerca de 18 secciones formadas. Hacen falta formar 4 más, pero ya están capacitados, organizados. Estaríamos entrando a lo que es el equipamiento de estas unidades. Es decir, pues la reingeniería viene bastante completa. Viene también un proyecto de inversión bien importante en la base central, que es sobre laboratorio central y sobre áreas de trabajo para los investigadores. ¿Cuál es, Marco Tulio, si te preguntara a ti como la clave del tema que hace la unidad antinarcóticos? Tú me acabas de mencionar obviamente el tema de la capacitación, de la tecnificación, de la tecnología que se necesita, ¿no? Del equipamiento que necesita la unidad. Pero, no sé, me atrevería a decir que quizás el tema de la inteligencia es como el que hay que fortalecer más. Digo, porque de ahí depende de si se le da un golpe al narcotráfico o no, ¿no? Además de, obviamente, la colaboración de la población civil, digo, que puede alertar sobre cualquier situación de este tipo. Fíjate que estamos, el reclutamiento de fuentes es bien importante, contar con un fondo económico que le permita a uno realizar maniobras operativas en el terreno. Es importante también utilizar recursos provenientes del mismo crimen organizado para el combate, es importante. Al operador, A quien lo conduce, ¿no? al quien lo conduce o al que le va ayudando. Esta persona, como goza de mucho apoyo de parte de quien lo contrata, es bien difícil que colabore. Entonces el caso queda un poco limitado. Pero si ya nosotros vamos buscando golpear ya la estructura y vamos buscando golpear los capitales, entonces sí va a tener un impacto sensible en la reducción del tráfico. Porque los capitales de los narcotraficantes. ¿no? Porque hay gente que se dedica al negocio del narcotráfico que ya no toca droga, solo hace negociaciones por teléfono, coordinaciones, paga operarios y tiene todo un andamiaje que le permite operar de manera impune. Entonces, es importante el tema de la inteligencia, como tú lo dices, combinado con el tema de la investigación, como el tema de la recabación de la prueba, que es la parte sustancial en esta parte, ¿verdad? Para ello, pues hay que tener una fuerza policial que tenga los estándares internacionales, que tenga la capacitación y también que sea una fuerza policial bien equipada y moralizada. Marco Tulio, perdona que te interrumpa. ¿Cómo se golpean los capitales? Porque me parece interesante esto que tú estás mencionando, es decir, tú puedes interceptar un cargamento de droga y a ver, y al final terminas capturando, como tú bien lo dices, al motorista, ¿no?
Sí. que no es el final el responsable, sino más bien una persona que le están pagando para poder trasladar un cargamento. Pero ¿cómo se golpea el capital del narcotraficante, de aquel que realmente es el responsable de esta droga o el dueño de la droga, si tú quieres? Mira, hay métodos de investigación proactivas en la cual hay que ir reuniendo una serie de indicios, hay que ir haciendo rastreo de conductas de consumo de los narcotraficantes, análisis de bienes, rastreos bancarios, rastreos financieros, balances de inversiones versus costos, ver si y detectar todas las fuentes ilícitas de su capital, ¿verdad? Y desarrollar lo que en el país está muy débil, lo que es la investigación del lavado de dinero. Eso hay que reconocer que estamos débiles en eso. Por Compete eso mucho a la Fiscalía General de la compete República. mucho a la Fiscalía porque está centralizado, ¿verdad? Pero también compete a la policía en tener una unidad fortalecida de investigación. Por eso estamos invirtiendo en eso. También tenemos, una vez que se ha hecho el rastreo, pues hay que buscar cómo golpear las fuentes de financiamiento de estas personas. A ver, tú mencionabas, por ejemplo, puntos claves, ¿no? Decías la achadura, el amatillo, que son como las prioridades, digamos, pero la gente, el salvadoreño común y corriente se pregunta, bueno, ¿será esto los lugares por donde trafica la mayoría de droga o son los puntos ciegos? Porque yo me atrevería a decir, bueno, ¿cuál es aquel narcotraficante que se atreve a introducir o tratar de introducir droga por un punto que es prácticamente legal, ¿no? Como podría ser la frontera del Amatillo? ¿Cuánta droga se puede mover por ahí o cuánta se mueve, por ejemplo, por los puntos ciegos, donde incluso es más difícil tener control? Fíjate que el 90% o el 80% de la droga que viene de Sudamérica y que va para México y Estados Unidos se mueve por el mar, ¿verdad? El resto se mueve por vías terrestres o vías aéreas. El flujo de tráfico que nosotros hemos logrado compartir con policías amigas en diferentes encuentros, seminarios o talleres de elaboración de estrategias, hemos puesto en común los países que la primera línea de enfrentamiento debe de ser marítima, ¿verdad? Por la cantidad de drogas. Por la cantidad de drogas, por el tipo de embarcaciones que utilizan, que son más sofisticadas, ¿no? Embarcaciones rápidas. Es más, ya se está hablando hasta de botes, de naves marítimas, sistemas semisumergibles, embarcaciones rápidas. Entonces, y los países tienen una franja de mar territorial bien reducida. Entonces, ahí donde entra la fuerza de apoyo internacional, ya pues dirigida por Estados Unidos. También hay un flujo bastante importante de narcotráfico vía aérea, principalmente desde Venezuela, Colombia, hacia Honduras, hacia Guatemala y Belice. Nosotros ese problema no lo tenemos porque las pistas son muy pocas, están bajo control algunas, y el país es muy poblado. Entonces es bien difícil que pequeño, entonces es bien difícil que una aeronave aterrice y la gente no alerte. Entonces eso es bien vulnerable para el narcotraficante. Distintos son territorios como Honduras, Nicaragua, Guatemala, por las grandes extensiones que tienen más extensiones y más capacidad de maniobra. Entonces estamos nosotros un poco convencidos a nivel de los análisis que el resto de droga que no pasa por el mar pasa por las fronteras, ¿verdad? No es tanto por los pasos ciegos. Que no es la mayor cantidad, como tú decías, sino que la mayoría pasa por vía marítima, ¿no? Pero sí pasa un porcentaje bastante reducido todavía por la frontera. No es la mayor cantidad, pero es una cantidad importante, ¿verdad? Es una cantidad importante y pasa por las fronteras mediante sistemas de ocultamiento o métodos de ocultamiento. Esto tiene que ver también el uso del sistema de transporte logístico centroamericano. Por eso es que nosotros hemos visto varias incautaciones en Costa Rica, en Peñas Blancas, de transportistas salvadoreños, cabezales de propietarios salvadoreños,
furgones de salvadoreños. Hemos visto incautaciones en Nicaragua, aquí en El Salvador. Entonces, que ahí está en el sistema de transporte centroamericano, que es un sistema de transporte multimodal. ¿Por qué multimodal? Porque una empresa mueve el producto, otro contrata el furgón, otro pone el cabezal. Hay grupos que se dedican, personas de manera individual. Entonces, se tiene que tener una ley que regularice ese sistema, ¿verdad? Y que permita ejercer mayor control. O sea, es a través de la vía terrestre que se da esto. Marco Tulio, ¿qué cantidad de droga se ha decomisado desde que tú has comenzado a operar en la DAN? ¿Tienes un balance más o menos de cómo está la situación y qué tanto el país también no es puente, sino también consume droga? ¿Qué tanto ha aumentado el consumo? Bueno, nosotros finalizamos el año con una incautación de cerca de unos 11 millones y medio de dólares en droga. De esto fueron 1,5 toneladas de aproximadamente, ¿verdad?, de marihuana que ingresó por las fronteras del occidente hacia El Salvador, provenientes de Guatemala, principalmente la Chinama, San Cristóbal y la Chadura. Esta es la droga que directamente viene a afectar la salud de los jóvenes salvadoreños y es donde está más o menos focalizado el consumo local. También incautamos cerca de media tonelada de cocaína proveniente de Honduras, por el lado de la Unión, en el Amatillo principalmente, e incautamos cerca de 12 a 14 kilos de heroína. Esto es bien importante porque la heroína son cantidades muy pocas que se trafican y se incautan en la región. De hecho, El Salvador tuvo la mayor incautación de heroína este año. Y también se incautaron cerca de 3,4 toneladas de precursores, que es otra modalidad que los narcotraficantes están utilizando porque están utilizando Centroamérica como bodega, porque México ya está cerrando las puertas y entonces el precursor que viene de Asia para México es rebotado para Centroamérica. Embodegado en Centroamérica. Es materia prima para la fabricación de son precursores sintéticos, como el etilfenil, la monometilamina, que son precursores que sirven para el procesamiento de la droga y que lo utiliza también la industria privada, ¿verdad? Entonces, cuando tú me preguntas sobre el consumo local, nosotros vemos de que hay un incremento. No tenemos un parámetro cómo medirlo, porque la última encuesta que hizo la CNA fue en el 2006. Entonces hace falta hacer una nueva encuesta que mida el consumo local, ¿verdad? Principalmente en los sectores jóvenes. Nosotros nos basamos en que este año hemos tenido cerca de 2.800 personas detenidas por droga. De estas, cerca de 1.000 personas se detuvieron por tráfico ilícito y 1.800 personas por tenencia y posesión, que están más ligadas al consumo. ¿Esto es más que los años anteriores o en administraciones anteriores? Son cerca de 600 personas más, ¿verdad? Que podría deberse a dos cosas. Uno es o que la unidad, que la DAN tiene mayor efectividad ahora, o podría ser que hay más personas dedicándose al tema del narcotráfico. Yo pienso que es factible los dos puntos de vista, ¿verdad? La DAN está como reactivándose, reimpulsándose, ¿verdad? Se le está invirtiendo más recursos, se le está poniendo más ingenio, la gente está más motivada. Lo que hemos hecho es significativo, pero no es suficiente. Hace falta completar esto. Y al ver nosotros ese número de incautaciones, imagínate, 1,5 toneladas de marihuana,
pero es eso, ¿no? Un juego del gato y el ratón, de ver quién burla a quién en este caso. Sí, nosotros hemos visto diversos sistemas o métodos de ocultamiento, le llamamos nosotros, ¿verdad? A nivel aéreo, pues hemos visto que han estado queriendo mandar droga o la han mandado hasta dentro de pescado seco, café molido, encomiendas que llevan para... Principalmente por el aeropuerto. Por el ¿no? aeropuerto. A nivel terrestre, pues ocultamientos en las rastras, en las cabinas, en las llantas, en productos, en vehículos, caletas complejas, ¿verdad? Entonces, hay una lucha cotidiana y permanente de los narcos de ir un paso adelante, ¿verdad? Modificando sus sistemas de tráfico, ¿verdad? La policía tiene que ir estudiando esos sistemas. Y por eso comparten capacitaciones, información a nivel centroamericano. Por eso se comparte, hay una comunicación diaria con todo Centroamérica a través de los SICA, le llamamos nosotros, que son los centros de inteligencia antinarcóticos que cada país tiene. Y si hay una incautación en un país, este tiene la obligación de poner a disposición imágenes, videos, información para que la gente vea y comparta los métodos actuales de ocultamiento que los narcos están utilizando. Okay. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a ver un material que desarrollamos aquí a través de Noticiero Hechos del trabajo que se hace principalmente en el aeropuerto internacional de Comalapa, como decía Marco Tulio Lima. Ahí precisamente también se pone en evidencia la creatividad, ¿no? O la forma de cómo tratan los narcotraficantes de burlar a las autoridades. Vamos a hacer la pausa y regresamos con esto.